En la noche del 15 de marzo de 2024, en el exclusivo restaurante La Cúpula en Ciudad de México, Diego Vargas sintió que el aire abandonaba sus pulmones cuando sus ojos se encontraron con los de Elena Montero por primera vez. El imponente jefe del cártel más temido de Jalisco jamás imaginó que una equivocación tan simple, sentarse en la mesa incorrecta mientras esperaba a un informante, lo pondría frente a la hija paralizada del empresario que había jurado destruir. La silla de ruedas de titanio brillaba bajo las luces tenues, mientras Elena, de 28 años, lo miraba con una intensidad que perforó la armadura que Diego había construido durante décadas de violencia. El silencio entre ellos resonaba más fuerte que los disparos que habían definido su existencia. Esta es la historia de cómo un error cambió el destino de dos familias enfrentadas por generaciones. Suscríbete ahora para descubrir cómo el amor más improbable se convirtió en la guerra más peligrosa de México. Diego Vargas ajustó discretamente la pistola bajo su chaqueta hecha a medida mientras recorría con la mirada el interior del restaurante La Cúpula, el establecimiento más exclusivo de Polanco, ese distrito de Ciudad de México donde el poder y el dinero fluían como ríos subterráneos. A sus 42 años, Diego había perfeccionado el arte de parecer un empresario legítimo, con su traje negro de corte italiano, su Rolex de platino y ese porte que inspiraba tanto respeto como temor. Nadie sospecharía que aquel hombre de hombros anchos y rostro cincelado por cicatrices casi imperceptibles controlaba el tráfico de drogas en 3 estados mexicanos y tenía a la mitad de la Policía Federal en su nómina. El maître lo condujo a través del restaurante con esa deferencia especial reservada para clientes que no necesitan reservación. Diego había solicitado una mesa discreta para reunirse con Joaquín, un informante que le traería detalles sobre la expansión de Industrias Montero hacia territorios que él consideraba propios. Era la primera vez que utilizaba este restaurante para una reunión de negocios, pero la reciente intensificación de la vigilancia policial lo había obligado a buscar nuevos territorios neutrales. «Su mesa, señor Vargas», indicó el maître, con una reverencia sutil. Diego asintió secamente y tomó asiento, dando la espalda a la pared como siempre hacía, una costumbre adquirida tras sobrevivir a 3 intentos de asesinato. Desde su posición podía observar la entrada principal y las salidas de emergencia. La paranoia no era un defecto en su línea de trabajo, sino una herramienta de supervivencia. Consultó su reloj. Joaquín llegaría en 20 minutos, tiempo suficiente para estudiar el entorno y prepararse mentalmente para la información que recibiría sobre Fernando Montero, el magnate empresarial que se había convertido en su obsesión durante el último año. Los Montero representaban todo lo que despreciaba: poder legitimado por apellidos antiguos, negocios protegidos por políticos corruptos y una hipocresía social que los convertía en filántropos públicos mientras destruían comunidades enteras para construir sus centros comerciales y residenciales. El mesero se aproximó con paso silencioso. «¿Desea ordenar algo mientras espera, señor?» «Un mezcal». «Neat», respondió sin levantar la mirada del mensaje cifrado que acababa de recibir en su teléfono. Fue entonces cuando escuchó el suave zumbido eléctrico de una silla de ruedas acercándose. Diego levantó la vista, más por instinto de supervivencia que por curiosidad, y se encontró con unos ojos color ámbar que lo observaban con una mezcla de confusión y diversión. «Disculpa, pero creo que estás en mi mesa», dijo la mujer con voz suave pero firme. Diego Vargas, el hombre que hacía temblar a sicarios curtidos con solo una mirada, se quedó momentáneamente sin palabras. La mujer frente a él tendría unos 28 años, con cabello negro que caía en ondas perfectas sobre hombros delicados. Vestía un traje sastre color burdeos que contrastaba elegantemente con su piel olivácea. Pero lo que realmente captó su atención no fue su belleza indiscutible, sino la intensidad de su mirada. Ojos que no mostraban ni una pizca de temor, a pesar de que la mayoría de las personas instintivamente sentían una alarma primitiva en su presencia.
No creo que haya un error, respondió finalmente, recuperando su compostura. Me asignaron esta mesa. La mujer sonrió, y esa sonrisa transformó su rostro de una manera que Diego encontró inexplicablemente perturbadora. Reservé esta mesa específicamente porque tiene el espacio necesario para mi silla, explicó ella, señalando discretamente hacia su silla de ruedas de titanio ultraligera. Y me temo que la necesito para mi cita a ciegas, que llegará en cualquier momento. Una cita a ciegas. Diego casi sonrió ante la ironía. Él esperando a un informante para planear la caída de un imperio empresarial, y ella esperando a un desconocido con esperanzas románticas. Estaba a punto de levantarse, más por curiosidad que por cortesía, cuando el mesero regresó, visiblemente nervioso. Señorita Montero, disculpe el malentendido, tenemos otra mesa disponible para el señor ¿Montero? La palabra salió de la boca de Diego como una bala. Sus músculos se tensaron instintivamente y su mano derecha se movió imperceptiblemente hacia su arma oculta. La mujer lo miró con renovado interés, como si acabara de convertirse en un acertijo que deseaba resolver. Elena Montero, confirmó ella, extendiendo una mano delicada con uñas perfectamente manicuradas en un tono burdeos que hacía juego con su traje. ¿Nos conocemos? El cerebro de Diego procesaba información a velocidad vertiginosa. Elena Montero, la hija de Fernando Montero, la heredera del imperio que planeaba destruir. Las noticias habían mencionado un accidente años atrás, pero nunca había conectado esa información con la mujer que ahora tenía frente a él. En un segundo, calculó sus opciones. Podría retirarse y buscar otra mesa manteniendo su anonimato, o podría... Diego Vargas, respondió, estrechando su mano. El contacto le resultó extrañamente eléctrico. Y no nos conocemos, pero quizás deberíamos. Las palabras salieron de su boca antes de que pudiera detenerlas, impulsadas por un instinto que no reconocía en sí mismo. La oportunidad que se presentaba era demasiado valiosa para dejarla pasar. La hija de Fernando Montero, sola, esperando a un desconocido. El universo raramente ofrecía regalos tan perfectos. Supongo que tu cita se está retrasando, continuó, adoptando una sonrisa que había perfeccionado para desarmar a posibles amenazas. ¿Te importa si te acompaño mientras esperas? Elena inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo como si pudiera ver más allá de la fachada cuidadosamente construida. Normalmente diría que no, pero hay algo en ti que me intriga, Diego Vargas, respondió ella, finalmente. Además, mi radar para detectar personas peligrosas está sonando con fuerza, y siempre he tenido debilidad por el peligro. La declaración lo tomó por sorpresa. La mayoría de las personas percibían su peligrosidad a nivel subconsciente y se alejaban instintivamente, pero Elena Montero parecía atraída precisamente por lo que otros temían. El mesero, visiblemente incómodo, se aclaró la garganta. ¿Desea ordenar algo, señorita Montero? Un martini de Granada, por favor, y mi acompañante tomará... Miró a Diego con una ceja levantada. Mezcal, confirmó él, sin apartar los ojos de ella. Cuando el mesero se retiró, un silencio cargado de electricidad descendió sobre la mesa. Diego observó cómo Elena ajustaba discretamente la posición de sus piernas inmóviles bajo la mesa, un gesto tan natural en ella como respirar. «Vargas», murmuró ella, como saboreando el apellido. «¿De los Vargas de Guadalajara?» La pregunta era peligrosa. Su familia era conocida en ciertos círculos, pero no precisamente por razones que se discutieran en restaurantes de alta cocina. «Mi familia tiene negocios diversos», respondió con cautela estudiada, «principalmente importación y distribución». Elena sonrió, una sonrisa que no alcanzó completamente sus ojos ámbar. «¡Qué casualidad! Mi familia también está en distribución, aunque imagino que manejamos productos muy diferentes». Había algo en su tono que sugería que sabía exactamente quién era él, o al menos lo sospechaba. La sensación de peligro se intensificó, pero en lugar de ponerlo en alerta, Diego se encontró inexplicablemente atraído por esta mujer que lo miraba sin miedo, que parecía desafiarlo con cada palabra. «¿Y qué te trae a una cita a ciegas, Elena Montero?», preguntó,
cambiando deliberadamente de tema. Me pareces el tipo de mujer que no necesitaría tales arreglos. Una sombra cruzó momentáneamente el rostro de Elena. Las opciones se reducen considerablemente cuando vienes con ruedas incluidas, respondió con un destello de amargura que desapareció tan rápido como había aparecido. Además, mi padre insiste en que debería establecerme. Aparentemente, dirigir la División de Desarrollo Sostenible de Industrias Montero no es suficiente para una mujer de mi edad. Fernando Montero suena como un hombre de valores tradicionales, comentó Diego, ocultando el desprecio que sentía al pronunciar ese nombre. Elena soltó una risa sorprendentemente melodiosa. Mi padre es muchas cosas, pero tradicional no es una de ellas. Es un pragmático. Una hija casada con un hombre adecuado le proporciona alianzas familiares y una imagen pública estable. El mesero regresó con sus bebidas. Diego observó cómo Elena tomaba su copa con un movimiento fluido y elegante. Había una gracia en ella que resultaba hipnótica, una forma de moverse que sugería que había convertido cada limitación en una oportunidad para redefinir la elegancia. ¿Y tú, Diego Vargas? ¿Qué te trae a la cúpula esta noche?, preguntó ella, tras dar un pequeño sorbo a su martini. Negocios, respondió honestamente, aunque ahora me alegro de la confusión con las mesas. Fue entonces cuando Diego notó un sutil cambio en la atmósfera del restaurante. Dos hombres de traje oscuro entraron y se posicionaron discretamente cerca de la entrada, sus ojos recorriendo metódicamente el espacio. Los reconoció al instante por su postura y vigilancia, seguridad privada de alto nivel. Elena siguió la dirección de su mirada y suspiró. «Los sabuesos de mi padre», explicó con evidente fastidio. «Aparentemente, una maestría en economía internacional y una posición ejecutiva no me califican para salir sola. La preocupación paternal puede ser sofocante», comentó Diego, mientras calculaba mentalmente cuántos de sus propios hombres estarían en las inmediaciones, siguiendo el protocolo habitual de protección. «¿Hablas por experiencia propia?», preguntó ella, repentinamente interesada. Diego pensó en su padre, ejecutado frente a él cuando tenía apenas 12 años, en un ajuste de cuentas entre cárteles. El recuerdo, normalmente enterrado bajo capas de indiferencia cultivada, emergió con una nitidez que lo sorprendió. «Mi padre tenía una visión muy clara de lo que debía ser», respondió finalmente, «pero murió antes de que pudiera imponer todas sus expectativas». Algo en su tono debe haber revelado más de lo pretendido, porque la mirada de Elena se suavizó. «Lo siento», dijo ella con genuina empatía. «Perdí a mi madre cuando tenía 15 años. Cáncer. Y luego, este pequeño inconveniente», añadió, dando un golpecito a la rueda de su silla, «a los 22. Un accidente en Cuernavaca. A veces pienso que ella tuvo suerte de no verme así». La confesión, tan inesperada como honesta, desarmó momentáneamente a Diego. En su mundo, la vulnerabilidad era una debilidad letal, pero Elena la ofrecía como quien comparte un secreto valioso, no como quien expone una herida. «Creo que estaría orgullosa de ver la mujer en que te has convertido», respondió, sorprendiéndose a sí mismo con la sinceridad de sus palabras. Elena lo miró fijamente, como si intentara determinar si estaba siendo condescendiente. Aparentemente satisfecha con lo que vio, sonrió. «Eres peligroso por razones que no tienen nada que ver con lo que sea que ocultas bajo esa chaqueta, Diego Vargas». La referencia directa a su arma debería haberlo alarmado, pero en cambio se encontró sonriendo. Esta mujer veía demasiado y en lugar de incomodarlo, lo fascinaba. El teléfono de Diego vibró en su bolsillo. Un mensaje de Joaquín. «Policía Federal en el perímetro. Reunión cancelada», maldijo interiormente. Alguien había filtrado información sobre su encuentro. Sus sospechas inmediatamente recayeron en el hombre sentado 3 mesas a la izquierda, que había estado observándolos con demasiada intensidad durante los últimos minutos. «Debo irme», dijo, adoptando nuevamente su máscara de fría eficiencia. «¿Tan pronto?». Elena parecía genuinamente decepcionada. «Y yo que pensaba que por fin había encontrado una cita interesante». Diego se inclinó ligeramente hacia ella, bajando la voz.
Créeme, Elena, no soy el tipo de hombre con el que alguien como tú debería relacionarse. ¿Alguien como yo? Sus ojos destellaron. ¿Una mujer en silla de ruedas? ¿O la hija de Fernando Montero? Ambas, respondió honestamente. Mereces algo mejor que lo que yo podría ofrecerte. Elena se inclinó también, acortando aún más la distancia entre ellos. El sutil aroma de su perfume, algo con notas de jazmín y ámbar, invadió los sentidos de Diego. «¿Y si yo decidiera qué es lo que merezco?», susurró ella. «Mañana, mismo lugar, misma hora, una cena real sin confusiones de mesas ni citas a ciegas fallidas». Era una locura. Un suicidio profesional. La hija del hombre que planeaba destruir le estaba proponiendo una cita. Diego debería negarse, alejarse, mantener su plan original. «Estaré aquí», se encontró diciendo, contra todo instinto de autopreservación. Se levantó con la elegancia felina que caracterizaba todos sus movimientos. Dejó suficiente efectivo sobre la mesa para cubrir ambas bebidas y se inclinó para besar la mano de Elena en un gesto anticuado que nunca antes había realizado. «Hasta mañana, Elena Montero». Mientras se alejaba, sintiendo el peso de las miradas de los guardaespaldas de Elena sobre su espalda, Diego se preguntó si acababa de cometer el peor error de su vida o si había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. La mansión de Diego, en las afueras de Ciudad de México, se alzaba como una fortaleza moderna, con paredes altas, sistemas de seguridad avanzados y suficientes hombres armados para defender un pequeño país. Pero esa noche, mientras atravesaba las puertas de seguridad, la fortaleza se sentía extrañamente vacía. «¿Alguna novedad?», preguntó a su mano derecha Ramón Suárez, un exmilitar de rostro impasible que lo había seguido fielmente durante 15 años. «La Policía Federal estableció retenes en Polanco después de tu salida», informó Ramón, caminando junto a él hacia el estudio privado. «Pero nuestros contactos confirman que fue una operación rutinaria. No estaban buscándote específicamente». Diego asintió, procesando la información mientras servía 2 vasos de mezcal. «¿Y Joaquín?» «Seguro en la Casa Franca de Coyoacán. Dice que tiene la información que buscaba sobre Industrias Montero. ¿Reprogramamos para mañana?» Diego entregó uno de los vasos a Ramón y tomó un largo trago del suyo propio, saboreando el ardor familiar que descendió por su garganta. «No», decidió finalmente. «Tendré otra reunión mañana. Que venga aquí con todas las precauciones habituales». Ramón lo miró con una mezcla de sorpresa y preocupación. Diego nunca cambiaba los protocolos de seguridad, y mucho menos por otra reunión no especificada. «¿Algún problema, jefe?». Diego contempló el líquido ambarino en su vaso, viendo en él el reflejo de unos ojos del mismo color que lo habían mirado sin miedo algunas horas antes. «Conocí a alguien hoy», respondió finalmente, sabiendo que le debía al menos una explicación parcial a su más leal teniente, a Elena Montero. El vaso de Ramón se detuvo a medio camino hacia sus labios. «¿La hija de Fernando Montero? ¿Cómo?» «Una coincidencia», explicó Diego, aunque la palabra le sonaba hueca. En su experiencia, las coincidencias generalmente ocultaban elaboradas maquinaciones. Estaba en la cúpula esperando a una cita a ciegas. Ramón dejó su vaso en la mesa con un golpe seco. «Diego, si esto es algún tipo de estrategia para llegar a Fernando Montero, necesitamos discutirla con el Consejo. Usar a su hija es...». «No es una estrategia», lo interrumpió Diego, sorprendido por la vehemencia en su propia voz. «Fue un encuentro casual». «Un encuentro casual que aparentemente continuará mañana», observó Ramón con perspicacia. «Con la hija del hombre cuyas propiedades estamos disputando en 3 estados y cuya influencia política amenaza nuestras operaciones en la costa». Diego se pasó una mano por el rostro, repentinamente exhausto. «Lo sé, Ramón. Sé exactamente quién es ella». «¿Y ella sabe quién eres tú?». La pregunta quedó suspendida en el aire como humo de pólvora. Diego recordó la forma en que Elena había mencionado lo que ocultaba bajo su chaqueta, la referencia a su peligrosidad. Había algo en su mirada que sugería un conocimiento más profundo del que admitía. «Creo que sospecha algo», admitió finalmente, pero no lo confirmó.
Ramón exhaló pesadamente, un gesto que en él equivalía a un grito de frustración. «Deberías reconsiderar esto», dijo con el tono cuidadosamente neutral que empleaba cuando temía contradecir demasiado abiertamente a su jefe. Fernando Montero no es solo un empresario, tiene conexiones con el gobierno federal, con agencias internacionales. Si descubre que su hija está relacionándose ¿Con un narcotraficante?, completó Diego con una sonrisa sin humor. ¿Con el hijo del hombre que su padre ayudó a eliminar hace 30 años? El silencio que siguió fue espeso, cargado con el peso de historias familiares entrelazadas por la sangre y la traición. La rivalidad entre los Vargas y los Montero no era simplemente una disputa territorial reciente. Era una vendetta que se remontaba a la generación anterior, cuando Fernando Montero, entonces un joven y ambicioso empresario, había proporcionado información crucial que llevó a la emboscada donde murió el padre de Diego. ¿Ella lo sabe?, preguntó finalmente Ramón. No, respondió Diego con certeza. Ese secreto murió con mi padre y los pocos testigos de aquella época. Fernando Montero jamás admitiría su participación en algo tan incriminatorio. Ramón asintió lentamente, procesando la información con la meticulosidad de un estratega militar. Aún así, jefe, involucrarte con Elena Montero es jugar con fuego. Diego terminó su mezcal de un trago y dejó el vaso en la mesa con decisión. Tal vez sea hora de que ambas familias ardan, Ramón. En el otro extremo de la ciudad, en el ático del edificio más exclusivo de Polanco, Elena Montero transfería hábilmente su cuerpo de la silla de ruedas a la amplia cama con la práctica adquirida tras 6 años de paraplegia. Sus movimientos eran fluidos, precisos, evidencia de la fortaleza que había desarrollado en sus brazos y torso. El timbre de su teléfono interrumpió su rutina nocturna. Al ver el identificador, respiró hondo antes de contestar. «Hola, papá». «Elena». La voz de Fernando Montero era autoritaria, incluso en una simple palabra. «Mis hombres me informan que tu cita no apareció». Elena reprimió un suspiro. Por supuesto que sus guardaespaldas habían reportado cada detalle de su noche. «Así es. Aparentemente, Martín Ibarra no es tan confiable como sugeriste». Hubo un breve silencio al otro lado de la línea. «Sin embargo», continuó Fernando con tono calculador, «no cenaste sola». Elena tensó la mandíbula. Había esperado tener más tiempo antes de esta conversación. «Conocía a alguien interesante», respondió con deliberada vaguedad. «Un caballero que estaba en el restaurante por coincidencia». «Diego Vargas no es ningún caballero, Elena». La rapidez con que su padre identificó a Diego confirmó las sospechas de Elena. Fernando Montero no solo tenía ojos en el restaurante, tenía un expediente completo sobre el hombre con quien había compartido una bebida. «¿Lo conoces?», preguntó, manteniendo un tono casual mientras deslizaba una mano hacia la tableta que guardaba en su mesita de noche. «Conozco su reputación», respondió Fernando secamente. «Es un criminal, Elena, un narcotraficante que intenta legitimar sus operaciones a través de negocios inmobiliarios y turísticos. Precisamente el tipo de elemento que estamos intentando erradicar de nuestras zonas de desarrollo». Elena activó su tableta y abrió rápidamente una búsqueda privada. «Narcotraficante». La palabra confirmaba sus propias sospechas sobre Diego Vargas, aunque ella había detectado algo más complejo que un simple criminal en sus ojos. «Es curioso que nunca hayas mencionado a los Vargas entre nuestros competidores», observó, navegando rápidamente por artículos periodísticos que mencionaban operativos contra el cártel Vargas en Jalisco y Nayarit. «No son competidores, son delincuentes», espetó Fernando con inusitada vehemencia. «Y te prohíbo absolutamente cualquier contacto adicional con ese hombre». La palabra «prohibido» encendió en Elena la misma chispa de rebelión que había sentido desde la adolescencia. A sus 28 años, con un doctorado en economía y una posición ejecutiva en la empresa familiar, su padre aún insistía en tratarla como a una niña indefensa. «Papá, aprecio tu preocupación, pero creo que puedo decidir con quién relacionarme. No cuando esa persona representa un peligro directo para ti y para nuestra familia». El tono de Fernando se tornó glacial.
No tienes idea de quién es realmente Diego Vargas o lo que podría querer de ti. Elena encontró una fotografía de Diego en un evento de caridad de 3 años atrás, sonriendo junto a políticos y empresarios que su propio padre frecuentaba. Había algo en su postura, una tensión apenas perceptible, como un depredador obligado a mezclarse entre herbívoros. ¿Y qué podría querer de mí?, preguntó, genuinamente intrigada por la intensidad de la reacción de su padre. Fernando Montero rara vez mostraba emoción, incluso ante amenazas serias a sus intereses. Un silencio pesado precedió la respuesta. Acceso, información, o peor aún, utilizarte como punto de presión contra mí. Elena cerró los ojos, procesando las implicaciones de lo que su padre estaba diciendo. ¿Era posible que Diego la hubiera reconocido desde el principio? ¿Que su encuentro casual hubiera sido calculado? La idea provocó una punzada de decepción que la sorprendió por su intensidad. Había algo en Diego Vargas que había despertado su interés de una manera que ningún hombre había logrado desde su accidente. La combinación de peligro evidente y vulnerabilidad cuidadosamente oculta la había intrigado. Elena, la voz de su padre interrumpió sus pensamientos. Prométeme que no volverás a verlo. Ella observó la fotografía de Diego en su tableta, estudiando los detalles de su rostro que no había podido apreciar completamente en la iluminación tenue del restaurante. Las pequeñas cicatrices cerca de la sien izquierda, la dureza en la mandíbula y aquellos ojos que parecían contener violencia y gentileza en igual medida. Lo pensaré, respondió finalmente. Buenas noches, papá. Cortó la llamada antes de que Fernando pudiera insistir, sabiendo que esto solo intensificaría su vigilancia sobre ella en los próximos días. Elena continuó investigando, deslizando su dedo por la pantalla para revelar fragmentos de la vida de Diego Vargas. Acusaciones nunca probadas, conexiones con políticos influyentes, propiedades en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad de México, una fundación para niños huérfanos por la violencia, curiosamente bien financiada. Un narcotraficante con una fundación para huérfanos. La ironía no pasó desapercibida. Su teléfono vibró con un mensaje entrante. Número desconocido. Fue un placer conocerte esta noche, Elena. Espero que nuestra cena de mañana no sea interrumpida por sabuesos paternos o federales. ¿Diego? El mensaje provocó una sonrisa involuntaria en sus labios. ¿Cómo había conseguido su número? Probablemente con la misma facilidad con la que ella estaba accediendo a información sobre él. Elena dudó, sus dedos flotando sobre la pantalla. La advertencia de su padre resonaba en su mente. Diego Vargas era peligroso, un criminal, posiblemente un manipulador que la veía como un medio para llegar a Fernando Montero, y sin embargo, ¿los federales también te persiguen? ¿O eso fue solo mala suerte?, respondió finalmente, decidiendo seguir su intuición en lugar de la cautela paterna. La respuesta llegó casi inmediatamente. Digamos que no soy el favorito de ciertas autoridades. ¿Tu padre ya te advirtió sobre mí? La franqueza de la pregunta la sorprendió. No había evasivas, ni pretensiones de inocencia. Parece tener opiniones muy firmes sobre ti y tu familia, confirmó. La mayoría justificadas, me temo. Nuevamente, esa honestidad desconcertante. No negaba su naturaleza, ni intentaba embellecerla. ¿Por qué quieres cenar conmigo mañana, Diego?, preguntó directamente. ¿Es por quién soy, o a pesar de ello? La pausa antes de la siguiente respuesta fue más larga, como si estuviera considerando cuidadosamente sus palabras. Empecé la noche con un propósito que involucraba tu apellido, Elena, pero terminé genuinamente intrigado por la mujer detrás de él. La pregunta es, ¿estás dispuesta a conocer al hombre detrás de las advertencias de tu padre? Elena contempló su reflexión en la ventana de su ático. Desde su accidente, había aprendido a reconocer la diferencia entre quienes la veían primero como una mujer en silla de ruedas y quienes veían a la persona compleja más allá de su discapacidad. Diego Vargas, peligroso o no, había hecho lo segundo. A las 8, respondió finalmente. Y esta vez no desaparezcas misteriosamente. La respuesta fue inmediata.
como si él hubiera estado esperando con el teléfono en la mano. «No lo haré. Buenas noches, Elena Montero». Mientras colocaba el teléfono en su mesita de noche, Elena se preguntó si estaba a punto de cometer el error más grande de su vida, o si por primera vez en años estaba permitiéndose sentir la adrenalina que tanto había extrañado desde su accidente. Cualquiera que fuera la verdad, mañana a las 8 se encontraría nuevamente con un hombre que representaba todo lo que debería evitar, y por alguna razón eso no la aterrorizaba en absoluto. La mañana siguiente amaneció con la promesa de cambio oculta entre las nubes bajas que cubrían Ciudad de México. Siendo así, Diego Vargas, acostumbrado a despertar antes del amanecer, un hábito adquirido durante años de permanecer alerta, se encontraba ya en su gimnasio privado, castigando un saco de boxeo con golpes precisos que revelaban años de entrenamiento. Cada impacto resonaba con el eco de una decisión que sabía era potencialmente autodestructiva. Cenar con Elena Montero, acercarse a la hija del hombre que había orquestado la muerte de su padre. El sudor corría por su torso desnudo cuando Joaquín, su informante, fue escoltado a la sala de entrenamiento por Ramón. Diego notó inmediatamente la tensión en el rostro, habitualmente impasible, de su lugarteniente. «Buenos días, jefe», saludó Joaquín, un hombre de mediana edad con la apariencia anodina de alguien diseñado para pasar desapercibido. «Tengo lo que buscaba». Diego detuvo su entrenamiento, tomó una toalla para secarse el sudor y señaló hacia los asientos en un rincón de la habitación. «Muéstrame». Joaquín extrajo una tableta de su maletín y la activó con eficiencia profesional. «Como sospechábamos, Industrias Montero está adquiriendo terrenos estratégicos en la costa de Nayarit», comenzó, mostrando mapas y documentos de propiedad. «Pero hay algo más interesante. El verdadero propósito no es el desarrollo turístico anunciado públicamente». Diego se inclinó hacia adelante, repentinamente más interesado. «¿Qué están planeando realmente?» «Un puerto privado», respondió Joaquín, deslizando el dedo para mostrar planos arquitectónicos que claramente no estaban destinados al público. «Oficialmente para yates y cruceros de lujo, extraoficialmente una ruta de entrada para sus propios cargamentos», completó Diego, uniendo rápidamente las piezas. «Montero está moviendo productos». «Exactamente, y no cualquier producto». Joaquín bajó la voz, a pesar de estar en el espacio más seguro posible. «Armas, tecnología militar, componentes electrónicos restringidos. Fernando Montero ha establecido conexiones con proveedores en Europa del Este y Asia». Diego procesó la información con una mezcla de sorpresa y confirmación. Siempre había sospechado que la impecable fachada de Fernando Montero ocultaba operaciones tan ilícitas como las suyas propias, solo que con el barniz de legitimidad que el dinero viejo y las conexiones adecuadas proporcionaban. ¿Quiénes son sus compradores? Eso es lo más preocupante. Joaquín activó un archivo encriptado que mostró fotografías tomadas con teleobjetivo. Ha estado reuniéndose con representantes de carteles rivales, específicamente con Esteban Loera. El nombre cayó como una bomba en la habitación. Esteban Loera, el líder del cártel que controlaba los estados del norte, era el principal rival de Diego y responsable de la muerte de su hermano menor 3 años atrás. ¿Montero está armando a Loera? La voz de Diego adquirió un filo peligroso. Todo indica que sí. Y a juzgar por el volumen de las transacciones estimadas, Joaquín señaló cifras en un documento financiero. Lo está preparando para una expansión significativa hacia territorios actualmente bajo su control, jefe. Diego se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana que dominaba los jardines de su propiedad. La ironía de la situación no le pasó desapercibida. Mientras contemplaba la posibilidad de cenar con Elena Montero esa noche, su padre estaba facilitando activamente los medios para que su peor enemigo lo eliminara. «Hay más», continuó Joaquín con evidente incomodidad. «Encontré referencias a algo llamado Operación Legado en comunicaciones encriptadas entre Montero y sus contactos gubernamentales. No tengo todos los detalles, pero
Parece ser un plan coordinado para desmantelar sistemáticamente su organización, jefe. ¿Tiempo estimado?, preguntó Diego, sin volverse. 3 a 6 meses, según los documentos que pude acceder. Diego asintió lentamente, asimilando la información. Fernando Montero no solo estaba armando a sus enemigos, estaba orquestando activamente su caída a través de canales oficiales y extraoficiales. Gracias, Joaquín. Ramón te entregará tu pago. Mantente disponible, te necesitaré en los próximos días. Cuando quedaron solos, Ramón se acercó a su jefe con expresión sombría. Esto cambia todo, Diego. No podemos permitir que Montero continúe con sus planes. No cambiaremos nuestra estrategia, respondió Diego, su mente trabajando rápidamente en múltiples escenarios. Pero la aceleraremos. Contacta a nuestros aliados en la costa. Necesitamos asegurar esos terrenos antes que Montero finalice sus adquisiciones. ¿Y lo era? Envía un mensaje discreto a sus lugartenientes. Hagamos que sepan que estamos al tanto de las nuevas mercancías que están adquiriendo y de su procedencia. La mayoría de ellos son demasiado tradicionalistas para aprobar tratos con empresarios que pretenden ser legítimos. Ramón asintió, reconociendo la estrategia de sembrar desconfianza entre aliados potenciales. ¿Y qué hay de tu cena con Elena Montero?, preguntó finalmente, abordando el tema que claramente le preocupaba más. Diego se volvió hacia su lugarteniente, su rostro una máscara impenetrable. Procederá según lo planeado. Diego, después de lo que acabamos de descubrir, precisamente por lo que acabamos de descubrir, lo interrumpió Diego con firmeza. Elena Montero podría ser nuestra ventaja más valiosa contra Fernando. Ramón lo estudió en silencio durante un momento, algo en su expresión sugiriendo que no creía completamente que la motivación de su jefe fuera puramente estratégica. ¿Y si ella está involucrada en los planes de su padre? La pregunta era válida, pero Diego recordó la forma en que Elena había hablado de Fernando, la sutil rebelión en su tono cuando mencionó cómo su padre intentaba controlar su vida. Lo averiguaremos, respondió simplemente. Por ahora, procede con los preparativos que te indiqué y asegúrate de que nuestra seguridad en la cúpula esta noche sea discreta pero efectiva. Cuando Ramón se retiró, Diego regresó al saco de boxeo, golpeándolo con renovada intensidad. Su mente dividida entre la amenaza que representaba Fernando Montero y la inexplicable atracción que sentía hacia su hija. ¿Era posible utilizarla para llegar a su padre sin involucrarse emocionalmente? ¿O ya era demasiado tarde para mantener esa distancia profesional? Los golpes resonaron con fuerza en la habitación vacía, como si cada impacto fuera una pregunta sin respuesta. El atardecer teñía los rascacielos de Polanco con tonos dorados cuando Elena finalizó su videoconferencia con inversionistas internacionales. Como directora de la División de Desarrollo Sostenible de Industrias Montero, pasaba sus días equilibrando intereses corporativos con responsabilidad ambiental, una tarea que frecuentemente la ponía en conflicto con su propio padre. «Excelente presentación», comentó su asistente Sofía mientras recogía tabletas y documentos de la sala de juntas ahora vacía. Los noruegos parecían especialmente impresionados con el proyecto de energía solar. Elena sonrió, sintiendo la satisfacción del trabajo bien hecho, mientras ajustaba ligeramente la posición de sus piernas bajo la mesa. 6 años después del accidente que la dejó paralizada de la cintura para abajo, estos pequeños ajustes se habían convertido en gestos automáticos, casi inconscientes. «Gracias, Sofía. ¿Alguna otra cosa en la agenda de hoy?» Sofía consultó su tableta con eficiencia profesional. «Nada programado oficialmente, pero tu padre solicitó verte en su oficina antes de que te marches». Elena reprimió un suspiro. Sin duda, Fernando querría continuar su conversación de la noche anterior sobre Diego Vargas. «Iré en unos minutos», confirmó, comenzando a organizar sus documentos. Cuando Sofía se retiró, Elena extrajo su teléfono personal y revisó rápidamente si había mensajes nuevos. Diego no había enviado nada desde su intercambio de la noche anterior, y ella se sorprendió a sí misma sintiendo una punzada de decepción. Guardó el dispositivo y dirigió su silla de ruedas hacia la oficina de su padre, ubicada en el último piso del edificio corporativo.
El ascensor privado de la familia se abrió directamente frente al impresionante despacho de Fernando Montero, un espacio diseñado para intimidar tanto como para impresionar. «Pasa, Elena», la voz de su padre la recibió antes de que pudiera anunciarse. Las cámaras de seguridad, como siempre, le habían advertido de su llegada. Fernando Montero, a sus 62 años, era la viva imagen del poder empresarial mexicano. Alto, distinguido, con cabello plateado perfectamente peinado y un traje hecho a medida que costaba más que el salario anual de muchos de sus empleados. Se encontraba de pie junto al ventanal que dominaba la ciudad, un vaso de whisky escocés en la mano. «¿Querías verme, papá?». Fernando se volvió hacia ella y Elena inmediatamente detectó la tensión en su postura. Su padre rara vez mostraba signos de estrés, lo que indicaba que algo significativo estaba ocurriendo. «Siéntate», indicó, señalando el área de conversación en un rincón de su oficina. Elena reprimió el impulso de señalar que ya estaba sentada, un comentario sarcástico que había utilizado en el pasado cuando su paciencia se agotaba. En cambio, maniobró su silla hacia el lugar indicado. «Tenemos que hablar sobre seguridad», comenzó Fernando, tomando asiento frente a ella. «Específicamente, sobre la tuya». «Si esto es por Diego Vargas, es por mucho más que ese criminal», la interrumpió su padre con inusitada brusquedad. «Hemos recibido amenazas creíbles contra nuestra familia en las últimas 48 horas. Las autoridades han sido notificadas, pero estoy implementando medidas adicionales». Elena estudió el rostro de su padre buscando signos de manipulación. Fernando Montero era perfectamente capaz de inventar amenazas si servían a sus propósitos. «¿Qué tipo de amenazas?». «El tipo que no se discute», respondió él secamente. «A partir de hoy, duplicaré tu equipo de seguridad y limitaré tus movimientos a locaciones seguras previamente aprobadas». «Estás exagerando, papá. No puedes simplemente...». «Puedo y lo haré». La voz de Fernando adquirió el tono definitivo que Elena conocía demasiado bien. «El chofer te llevará directamente a casa esta tarde. No habrá desvíos». Elena sintió que la ira crecía dentro de ella. Este era un patrón familiar desde su accidente, su padre utilizando cualquier excusa para limitar su independencia, para protegerla, incluso cuando ella había demostrado repetidamente su capacidad para cuidarse sola. «Tengo planes esta noche», dijo finalmente, decidiendo enfrentar el tema directamente. «¿Con Diego Vargas?». La pregunta fue formulada con fría precisión. «Sí». Fernando depositó su vaso con un golpe seco sobre la mesa de centro. «Absolutamente no. Tengo 28 años, papá. No puedes dictarme con quién puedo relacionarme. Cuando esa persona representa un peligro directo para nuestra familia, ¿sí puedo?». Fernando se inclinó hacia adelante, su voz bajando a un tono que Elena raramente escuchaba. «¿Tienes idea de quién es realmente Diego Vargas, lo que su familia le ha hecho a la nuestra?». Esta última pregunta captó su atención. «¿A qué te refieres?». Fernando pareció debatir internamente si revelar más información, finalmente decidiendo que la transparencia parcial podría servir a sus propósitos. «Los Vargas han estado intentando sabotear nuestros proyectos en la costa durante el último año. Han intimidado a propietarios para que no nos vendan terrenos estratégicos, han sobornado a funcionarios locales y ahora», hizo una pausa significativa, «están intentando acercarse a ti para obtener información privilegiada». Elena procesó la acusación, recordando la facilidad con que Diego había mencionado sus negocios diversos de importación y distribución. «¿Tienes pruebas de que se acercó a mí por eso?». «La coincidencia es demasiado conveniente, Elena. Un hombre como Diego Vargas casualmente sentado en tu mesa reservada la misma noche que tu cita no aparece». Puesto así, sonaba sospechosamente calculado. Sin embargo, Elena recordaba la sorpresa genuina en los ojos de Diego cuando ella mencionó su apellido, la tensión momentánea que había cruzado su rostro. «Investigué sobre él anoche», admitió Elena. «Es evidente que no es un empresario convencional, pero hay algo que no cuadra en tu teoría, papá. Si quisiera información sobre nuestros proyectos, ¿por qué abordarme directamente? Existen formas mucho más discretas de espionaje industrial». Fernando la estudió con una expresión que mezclaba frustración
y algo semejante al orgullo por su agudeza. Los hombres como Vargas no piensan solo en términos de eficiencia, Elena. El poder, la dominación, demostrar que pueden llegar hasta la hija de su enemigo, esos son incentivos tan poderosos como la información misma. La cruda descripción provocó un escalofrío involuntario en Elena. ¿Era posible que hubiera malinterpretado completamente las intenciones de Diego? ¿Que la conexión que había sentido fuera simplemente el resultado de manipulación experta? Aún así, continuó con más calma de la que sentía. Creo que puedo manejarlo. No tienes idea de lo que ese hombre es capaz, respondió Fernando. Y por primera vez, Elena detectó algo cercano al miedo en la voz de su padre. Antes de que pudiera presionar para obtener más detalles, la puerta del despacho se abrió y Manuel Cortés, el jefe de seguridad corporativa, entró con expresión grave. Señor Montero, disculpe la interrupción. Tenemos una situación que requiere su atención inmediata. Fernando se levantó inmediatamente. ¿Los documentos? Sí, señor, y más. Nuestros contactos confirman actividad inusual en los perímetros de las propiedades en Nayarit. Elena observó el intercambio con creciente curiosidad. ¿Qué documentos? ¿Qué estaba ocurriendo en Nayarit que provocaba tal reacción en su padre y su jefe de seguridad? Elena, esta conversación tendrá que continuar más tarde, dijo Fernando, repentinamente distante y profesional. Manuel, asegúrate de que mi hija llegue a casa con escolta completa. No necesito, comenzó ella. No es negociable, la interrumpió su padre con firmeza. Y Elena, por tu propia seguridad y la de nuestra familia, cancela esa cena. Sin esperar respuesta, Fernando salió rápidamente de la oficina, dejándola sola con la clara sensación de que existían capas de secretos familiares que apenas comenzaba a vislumbrar. Manuel se acercó respetuosamente. ¿La acompaño al estacionamiento, señorita Montero? Elena lo miró fijamente, reconociendo que este hombre probablemente sabía más sobre los verdaderos negocios de su padre que ella misma. ¿Qué está pasando realmente, Manuel? ¿Qué propiedades en Nayarit? El jefe de seguridad mantuvo su expresión profesionalmente neutral. No estoy autorizado a discutir operaciones corporativas, señorita. ¿Tiene esto algo que ver con Diego Vargas? Un destello de sorpresa cruzó brevemente el rostro de Manuel antes de que recuperara su compostura. Sugiero que siga el consejo de su padre, señorita Montero. Hay situaciones en desarrollo que... Hizo una pausa, buscando las palabras adecuadas, que podrían resultar peligrosas para todos los involucrados. Elena sostuvo su mirada un momento más, luego asintió lentamente. Bien, vamos al estacionamiento. Mientras seguía a Manuel hacia el ascensor, Elena tomó una decisión. No cancelaría su cena con Diego Vargas. Al contrario, ahora tenía aún más preguntas que necesitaban respuestas, y sospechaba que Diego podría proporcionarle una perspectiva que su padre jamás compartiría voluntariamente. La verdad, después de todo, rara vez era tan simple como Fernando Montero quería hacerle creer. El restaurante La Cúpula brillaba como una joya en la noche capitalina. Sus ventanales curvos y su iluminación estratégica lo convertían en uno de los lugares más exclusivos y fotogénicos de Ciudad de México. Para las 8 de la noche cada mesa estaba ocupada por políticos, empresarios y celebridades que buscaban ver y ser vistos. Diego Vargas llegó 10 minutos antes de la hora acordada, habiendo tomado precauciones extraordinarias para garantizar que no sería seguido. Vestía un traje azul marino hecho a medida que acentuaba su físico sin llamar excesivamente la atención, complementado por una camisa blanca impecable y zapatos italianos perfectamente lustrados. La única concesión a su verdadera naturaleza era la pistola semiautomática oculta en una funda especialmente diseñada bajo su chaqueta. El maître lo reconoció inmediatamente. «Señor Vargas, su mesa está lista. La mejor ubicación, como solicitó». Diego asintió, dejando que el hombre lo guiara hacia una mesa perfectamente situada, contra una pared lateral, con vista clara a la entrada principal y a las salidas de emergencia, pero lo suficientemente discreta para permitir una conversación privada. «¿Desea ordenar algo mientras espera a la señorita Montero?», preguntó el maître, revelando que estaba perfectamente al tanto de quién sería su acompañante.
Un mezcal añejo. Neat, respondió Diego, deslizando discretamente un billete de alta denominación al hombre, y apreciaría su discreción esta noche. Por supuesto, señor Vargas, cuente con ello. Mientras esperaba, Diego estudió metódicamente el entorno. Identificó a 3 guardaespaldas de Fernando Montero, estratégicamente ubicados en el restaurante, uno cerca de la entrada, otro en la barra, y un tercero aparentando ser un comensal solitario a 2 mesas de distancia. Su propio equipo de seguridad, 3 hombres dirigidos por Ramón, mantenía posiciones igualmente discretas en el perímetro. La escena estaba preparada para un enfrentamiento silencioso, una danza de poder que ninguno de los otros clientes percibiría. A las 8:05, Diego comenzó a preguntarse si Elena habría decidido seguir los consejos de su padre. A las 8:10, estaba casi convencido de que no aparecería. A las 8:15, cuando su mezcal estaba casi terminado, el zumbido familiar de una silla de ruedas motorizada captó su atención. Elena Montero entró al restaurante como una fuerza de la naturaleza. Vestía un traje pantalón negro con detalles plateados que brillaban bajo las luces, su cabello recogido en un moño elegante que acentuaba los ángulos perfectos de su rostro. Pero lo que más impresionó a Diego fue su expresión, determinación pura, mezclada con algo cercano a la rebeldía. Los ojos de ambos se encontraron a través del restaurante, y por un momento todo lo demás pareció desvanecerse. Diego se puso de pie mientras ella se aproximaba, ignorando deliberadamente las miradas que recibía de los guardaespaldas de Fernando. «Pensé que no vendrías», dijo cuando ella llegó a la mesa. Elena maniobró hábilmente su silla para colocarse en el espacio reservado. «Mi padre hizo todo lo posible para impedirlo», respondió con una sonrisa tensa. «Lo que, por supuesto, solo reforzó mi determinación». Diego sonrió, reconociendo el espíritu indomable que había vislumbrado la noche anterior. ¿Debo preocuparme por un equipo de intervención táctica irrumpiendo durante el primer plato? No descartaría nada, respondió Elena, aceptando la copa de vino que el mesero acababa de servir sin que ella lo solicitara. Era evidente que el restaurante conocía sus preferencias. Mi padre duplicó mi seguridad hoy y me prohibió específicamente verte. Y sin embargo, aquí estás. Aquí estoy, confirmó ella, estudiándolo con esa intensidad que lo había desarmado desde el primer momento. Con muchas preguntas. «¿Diego Vargas?» El mesero apareció para tomar sus órdenes, proporcionando a Diego un momento para considerar cuidadosamente su enfoque. La honestidad total era imposible, pero las mentiras descaradas serían contraproducentes con una mujer tan perceptiva como Elena. Una vez solos nuevamente, Diego se inclinó ligeramente hacia adelante. «Pregunta lo que quieras, Elena. No prometo responder todo, pero lo que diga será verdad». Ella pareció apreciar la franqueza de la oferta. «¿Quién eres realmente? Y no me des la versión editada para cócteles empresariales». Diego tomó un sorbo de su nuevo mezcal, saboreando el ardor, mientras consideraba hasta dónde revelar. «Dirijo una organización que opera en ambos lados de la ley», comenzó, manteniendo su voz baja pero clara. «Importación y distribución, como mencioné anoche, pero no siempre de productos que aparecerían en una declaración aduanera oficial. Narcotráfico», precisó Elena sin rodeos. «Entre otras cosas», admitió Diego, «aunque en los últimos años hemos diversificado significativamente hacia negocios legítimos, bienes raíces, turismo, energías renovables. ¿Por qué estás siendo tan franco conmigo?» La pregunta era perspicaz. La mayoría de las personas en su posición habrían intentado mantener una fachada de legitimidad, especialmente con la hija de un empresario prominente. «Porque ya lo sabes», respondió simplemente. «Habrías investigado después de nuestra conversación anoche y tu padre seguramente te proporcionó un expediente completo sobre mí esta mañana. Mentir sería insultar tu inteligencia». Elena asintió lentamente, apreciando la respuesta. «Mi padre dice que hay una historia entre nuestras familias, algo más allá de la simple competencia empresarial». Diego sintió que su mandíbula se tensaba involuntariamente. Esta era precisamente la conversación que había esperado evitar
al menos durante la primera cena. Tu padre y el mío tuvieron desacuerdos significativos en el pasado, respondió cuidadosamente. ¿Qué tipo de desacuerdos llevan a que un hombre como mi padre casi muestre miedo al mencionar tu nombre? La observación era sorprendente. Fernando Montero, mostrando miedo. No era la reacción que Diego habría esperado. Es una historia complicada, Elena. Una que quizás deberías escuchar de tu padre. Mi padre nunca me cuenta toda la verdad, respondió ella con un destello de amargura, especialmente cuando se trata de los aspectos menos respetables de nuestro imperio familiar. El mesero trajo sus entradas proporcionando una breve pausa en la intensa conversación. Diego observó a Elena mientras ella probaba delicadamente su plato, notando la elegancia de sus movimientos, la forma en que sus ojos apreciaban los detalles de la presentación antes de tomar el primer bocado. ¿Qué tanto sabes sobre los negocios de tu padre?, preguntó finalmente Diego. Elena lo miró directamente, una sonrisa irónica jugando en sus labios. Oficialmente dirijo la División de Sostenibilidad de Industrias Montero. Desarrollo proyectos de energía renovable, iniciativas de responsabilidad social, ese tipo de cosas. Soy la cara amigable de la corporación. ¿Y extraoficialmente? Sospecho que mi padre tiene intereses que nunca aparecerían en un informe anual, respondió con cautela estudiada, especialmente en las propiedades que estamos adquiriendo en la costa de Nayarit. La mención de Nayarit captó inmediatamente la atención de Diego. Era demasiado específico para ser casual. ¿Qué sabes sobre Nayarit? Elena tomó un sorbo de su vino, estudiándolo por encima del borde de la copa. Lo suficiente para entender que mi presencia aquí esta noche probablemente tiene implicaciones más allá de una simple cena. Escuché a mi padre discutiendo algo urgente relacionado con propiedades en Nayarit justo antes de venir. Diego consideró cuidadosamente sus opciones. Elena estaba ofreciendo información, estableciendo que tenía acceso a conocimientos potencialmente valiosos. La pregunta era si lo hacía como un gesto de buena fe o como parte de una estrategia más elaborada. Nuestras organizaciones tienen intereses contrapuestos en esa región, confirmó finalmente. Tu padre está adquiriendo terrenos que son estratégicamente valiosos para mis operaciones. ¿Y eso justifica una cena con la hija del enemigo?, preguntó Elena, su tono ligero contrastando con la seriedad de la pregunta. No, respondió Diego con una honestidad que lo sorprendió incluso a él mismo. Eso podría explicar por qué me senté en tu mesa anoche, pero no por qué estoy aquí esta noche. Algo cambió en la expresión de Elena, una suavidad momentánea que rompió su fachada de calculada curiosidad. ¿Y por qué estás aquí esta noche, Diego Vargas? Porque en 20 años de moverme en un mundo donde la confianza es un lujo que no puedo permitirme, nunca había conocido a alguien que me mirara como tú lo haces. Las palabras salieron antes de que pudiera censurarse, con una vulnerabilidad que no había permitido en años. Por un momento, no era el calculador jefe del cártel evaluando una ventaja estratégica, sino simplemente un hombre admitiendo una verdad incómoda. Elena pareció momentáneamente desconcertada por la franqueza de la respuesta. ¿Y cómo te miro exactamente? Como si pudieras ver más allá de lo que soy hacia lo que podrían haber sido, respondió Diego. Es desconcertante. Un silencio cargado de tensión se extendió entre ellos, interrumpido únicamente por el suave murmullo de las conversaciones circundantes y el tintineo de cubiertos contra porcelana fina. Mi accidente fue hace 6 años, dijo finalmente Elena, cambiando de tema con una naturalidad que sugería que estaba acostumbrada a dirigir conversaciones difíciles. Un despeñamiento en la carretera a Cuernavaca. Mi coche cayó 40 metros por un barranco. Lo siento, respondió Diego con genuina empatía. No lo hagas. La firmeza en su voz lo sorprendió. No necesito lástima. Lo menciono porque ese día aprendí algo fundamental sobre la naturaleza humana, sobre cómo las personas te ven una vez que estás en esta silla. Diego esperó, intuyendo que estaba a punto de compartir algo significativo. La mayoría de las personas me mira y ve primero la silla, luego a la hija de Fernando Montero, y finalmente, si tienen suficiente paciencia, a la mujer que soy realmente.
Elena lo miró directamente. Tú desde el primer momento viste a la mujer. Es igualmente desconcertante. La honestidad compartida creó un puente invisible entre ellos, una conexión que trascendía las complicadas historias familiares y los intereses contrapuestos. ¿Qué estamos haciendo aquí realmente, Elena?, preguntó Diego en voz baja. Tú y yo, sentados en este restaurante, rodeados de guardaespaldas, con la sombra de nuestros padres sobre nosotros. Elena extendió su mano sobre la mesa, un gesto audaz que contradecía las convenciones de cautela que ambos habían seguido durante toda su vida. Tal vez estamos descubriendo si existe un espacio entre todas esas sombras donde podamos simplemente ser Elena y Diego, sin apellidos ni historias heredadas. Después de un momento de vacilación, Diego tomó su mano. El contacto era cálido, eléctrico, cargado con posibilidades que sabía eran tan peligrosas como tentadoras. Es un espacio muy pequeño, me advirtió. La sonrisa de Elena era parte desafío, parte promesa. Siempre he sabido moverme en espacios reducidos. Antes de que Diego pudiera responder, notó un cambio en la postura de Ramón, situado cerca de la barra. Su lugarteniente tocó discretamente su oreja, donde llevaba un audífono prácticamente invisible, y luego dirigió una mirada de advertencia hacia Diego. Algo había cambiado. Alguien más había entrado en el restaurante. ¿Sucede algo?, preguntó Elena, notando inmediatamente su tensión. Posiblemente, respondió Diego, escaneando discretamente el entorno. ¿Esperabas que alguien te siguiera esta noche? Elena frunció el ceño. No exactamente, pero mi padre estaba inusualmente insistente en que no viniera. ¿Por qué? La respuesta llegó en forma de una figura imponente que apareció en la entrada del restaurante. Fernando Montero, acompañado por dos hombres que Diego reconoció como agentes federales de alto rango, no guardaespaldas comunes. Parece que tu padre decidió unirse a nosotros para la cena, murmuró Diego, mientras calculaba rápidamente sus opciones de escape. La expresión de Elena se endureció al girar su silla para confirmar la presencia de su padre. Esto es inaceptable, murmuró, la indignación evidente en cada sílaba. No puede simplemente... Elena, la interrumpió Diego suavemente, creo que no viene por ti. La comprensión brilló en los ojos de Elena mientras observaba cómo su padre intercambiaba palabras con el maître, quien señaló hacia su mesa con evidente nerviosismo. ¿Estás armado?, preguntó ella en voz baja, sorprendiéndolo con la pragmática pregunta. Sí. ¿Hay una salida discreta cerca de nosotros? Diego la miró con renovado respeto. Por la cocina, a 15 metros a nuestra izquierda. Entonces, sugiero que la utilices, dijo Elena con decisión. Yo me encargaré de mi padre. No voy a dejarte aquí para enfrentar esto sola, protestó Diego, aunque sabía que permanecer significaría un enfrentamiento que probablemente terminaría con el esposado, si tenía suerte. No estoy dándote opciones, respondió Elena con una autoridad que recordaba inquietantemente a su padre. Vete, ahora. Te contactaré cuando sea seguro. Diego dudó un segundo más, dividido entre el instinto de supervivencia y la renuencia a abandonarla. Diego, la voz de Elena, adquirió un tono de urgencia mientras Fernando y sus acompañantes avanzaban entre las mesas. Si te arrestan aquí, cualquier posibilidad de lo que sea esto entre nosotros desaparecerá. Vete. Con un movimiento fluido, Diego se inclinó, besó la mano de Elena y luego se incorporó. Gracias, dijo simplemente, antes de dirigirse con paso casual pero rápido hacia la cocina. Detrás de él, escuchó a Elena girando su silla para confrontar directamente a su padre, su voz elevándose lo suficiente para crear una distracción. ¿Cómo te atreves a seguirme como si fuera una niña, papá? Y traer oficiales federales a una cena privada. Lo último que Diego vio, antes de desaparecer por la puerta de la cocina, fue a Fernando Montero, detenido en seco por la furia pública de su hija, y los ojos ámbar de Elena, que por un breve instante encontraron los suyos a través del restaurante, comunicando una promesa silenciosa. Esto, pensó Diego mientras se deslizaba por la salida de servicio hacia la noche mexicana, definitivamente no había terminado.